porque es un rezago educativo que se trae desde atrás. Paula Carlino habla de la alfabetización académica. Ella dice, es que la transición del sistema de educación media superior a superior requiere otra capacidad, requiere un manejo de un lenguaje, requiere un manejo de saber leer y escribir, requiere competencias que no tienen los alumnos. Y obviamente el recién terminar nos golpea. Y déjenme decirles que los estudios también indican que el estrato socioeconómico de procedencia es determinante de su empleabilidad, de su ingreso laboral. Eso es también muy doloroso. Y es menos en el norte que en el centro, porque si en el centro las variables de las variables del color de piel, el fenotipo, pues, es relevante, como han demostrado algunos estudios, en el norte no. En el norte quieren que tenga las competencias, aunque seas moreno, feíto, no les interesa. Tú tienes que ser eficiente y tener las competencias. Pero sí es cierto que cuando el muchacho ve un estatus económico más bajo, no tiene competencias que ahorita está demandando el sector, las competencias interpersonales. Entonces, esta desigualdad tenemos que resolverla de alguna manera, ¿no? El acceso y el aprendizaje de los alumnos de todas las investigaciones dicen que sigue siendo afectado por el origen socioeconómico. Y en ese caso, su procedencia geográfica, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hacer ahí? Tenemos que asegurar que lleguen y que se queden. Y tenemos que asegurarle que entre. ¿Qué pasa con eso? Bueno, si eso es cierto, ¿cuál sería el contexto en que se mueve esta educación tecnológica? Hay un lento crecimiento de la economía, por eso no tienen empleo, por eso se habla de los ninis, ¿no? Por eso los muchachos salen y no pueden encontrar empleo. La economía está creciendo muy lentamente. No sabemos cómo va a ser el mundo del trabajo. Alguien decía que tiene la vida más breve que un insecto ahora las profesiones, ¿no? Crece el empleo solo en determinadas regiones. Crece en el norte de México. Y nosotros, doy clase en un programa de maestría en ingeniería y estamos llenos de muchachos que vienen de todos los lugares del país, porque allí está el empleo. Disminuye el impacto en la movilidad de la educación en la movilidad social. En la década que yo estudié, pues tuve a compañeros de muy bajo estatus económico que ahora viven mejor que yo. Les digo, tú vives en la zona más rica de Tijuana, ¿no? Pero ahora no es cierto. Ahora un médico no puede tener tan rápidamente como antes movilidad social. Da mucha pena que estén dando una consulta por 50 pesos en una farmacia del ahorro. Entonces, ¿qué estamos viendo? Bueno, no solo ha disminuido, los procesos productivos se han vuelto muy complejos, la tecnología avanza rápidamente, el mundo laboral se está transformando, el desempleo crece y no tienen, hace unos meses hice un estudio para Dirección General sobre la industria automotriz. Querían conocer algo sobre las competencias, entonces hicimos un estudio, un compañero y yo, y lo que decían los sectores de Querétaro, de todo el sector de Puebla, es decir, es que no tienen las competencias, nos cuesta mucho, por eso traemos a veces gente de fuera, nos cuesta mucho recibir un egresado, que me va a tardar un año y medio, capacitarlo y meterle dinero e invertirle, para que adquiera las competencias que no trae. ¿Por qué? Porque en un mundo donde si ustedes vuelven a ver las carreras son sumamente especializadas, ingeniero industrial en mantenimiento, ingeniero industrial en máquinas de control computarizado. Esto es absurdo. Yo he apoyado desarrollos curriculares en muchas universidades, sobre todo en programas de ingeniería, y totalmente en varias de ellas, entre ellos mi último proyecto fue en la Universidad Autónoma de Yucatán. Y lo que sabemos es que tiene que ser muy generalista la carrera. O sea, darte las bases para que puedas asumir tecnologías que no existen ahorita. Pero no prepararte para un campo específico. Esto ya no funciona. Pero es muy difícil cambiarla. Yo he trabajado con los profesores. Es muy difícil cambiar el ejercicio de poder que el profesor ejerce sobre su disciplina. Y más cuando son profesores envejecidos y que no cambian. Porque uno no envejece por la edad, envejece porque no quiere cambiar, ¿no? Y la otra cosa es que les dan competencias duras, privilegian las competencias duras, que no sobran, ¿no? Que sepas matemáticas, que tengas ciertas herramientas, pero cuando uno va al empleo
y en eso estoy trabajando con la ingeniería industrial. No te van a preguntar si sabes matemáticas, si saben manejar una máquina de 5 ejes, lo que ellos van a medir son tus actitudes, tu capacidad de cambiar, tu capacidad de aprender. Por darles un ejemplo, le digo a mis alumnos, ustedes si le preguntan, ¿sabe manejar una máquina de 5 ejes? Ni sabe lo que es el chico, ¿verdad? Porque la máquina es carísima. No diga, no sé, eso no me lo enseñaron en el TEC. Primero, no lo van a recibir, porque si usted habla mal del TEC, va a hablar mal de la empresa. Y segundo, se contesta, no estoy familiarizado, pero aprendo rápidamente si usted me da la oportunidad. Lo van a contratar. Quieren ver actitudes. Quieren ver capacidad de flexibilidad. ¿Se puede ir mañana de viaje a Denver? Sí, señor. No, es que no sé, tengo que pedirle permiso a mi novia. No funciona eso. O sea, quieren ver otras cosas. Es cierto. Una vez llegó un ingeniero y me dijo, doctora, oye, me ofrecieron un trabajo en Singapur. Bueno, ¿y? De gerente. Sí, ¿y por qué no te vas? No, es que mi esposa dice que no va a comer. Es en serio, ¿eh? No va a comer tortillas ni chile. Y, pues es que, ¿cómo me voy, maestra? Le dije, mira, viejas hay muchas. Y se fue, no sé si con la misma o con otra. Bueno, ¿cuáles son los retos? Hay que darle pertenencia social. La educación tecnológica tiene un enfoque muy economicista. También tiene que eliminar la desigualdad social, pero bien, que se refleje en la empleabilidad, que se refleje en la movilidad social, pero no debe de olvidar que debe de atender esos sectores que están creciendo. El otro es el difícil equilibrio entre la equidad y las demandas de educación superior. O sea, yo quiero que mis alumnos, yo les digo, yo quiero que seas mejor que yo, pero ¿cómo podemos hacerlo cuando no tienen las competencias? Pues cuando tienen un rezago educativo tan fuerte, cuando no hablan inglés, que es lo primero que les piden en la frontera. Ese es un problema muy grave. Ese es un difícil equilibrio. Hace falta analizar los impactos sociales y económicos que ha suscitado este conjunto de instituciones. No los tenemos, no los conocemos. Y volver menos opaco el sistema. El sistema se cierra mucho. No permite ser evaluado por EGEL, no da estadísticas, no permite encuestar a sus profesores. Y un sistema que no es capaz de, un sistema, diría von Bertalanffy, todos somos un sistema, que no es capaz de tener esa autorregulación, entra en fenómenos de entropía, pues. Y creo que hacia allá se mueve un poco si no se toman medidas a tiempo, ¿no? Y de entender la calidad como a todo este sistema como la posibilidad de responder a los desafíos de la sociedad del conocimiento. Y a veces los veo que, como decía por ahí, algo que funciona por Facebook, circula, que dice, somos profesores del siglo pasado enseñando a alumnos que van a vivir, están viviendo otro milenio muy distinto, ¿no? Y considerar el contexto, que en el contexto de que se da esta educación y los procesos de implementación de estas reformas, sin consenso de profesores, hablo de lo que he vivido, con ejercicios de poder de grupos, con voluntarismos de ciertos actores, no permite pues reformar sustancialmente el sistema. Entonces aquí yo creo que es muy importante que se estudie más, que se abran canales a esto, y también voy a pedir algo que para mí es relevante. Sí, el sistema necesita, a ver cómo se los digo, que se nos considere. A mí me es muy doloroso que cuando hay reuniones de educación superior en Tijuana, se invite a todas las universidades y rara vez se invita al Tecnológico de Tijuana, porque somos una educación desde el punto de vista de muchos actores, sobre todo los universitarios, de segunda. Yo que he vivido 40 años en ese subsistema y que sé que también hay gente de calidad, es muy doloroso. Entonces, una universidad es grande cuando es generosa, cuando comparte con otros lo que sabe, no cuando se cierra en sí misma. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ruth. En este paseo que nos hiciste por, más que nada, el sistema tecnológico sobre estos criterios de equidad, calidad, pertinencia social, y hay algo que me llamó bastante la atención de tu presentación, más que nada esa relación entre los gobernadores y las autoridades más que nada de los diferentes subniveles educativos, porque no solamente es el caso de los institutos tecnológicos, luego algunas universidades estatales por ahí también juegan con esto, ¿no? O sea, y eso que decías, más que nada esta frase que utilizaste, o sea, esas prácticas que en ocasiones traen un problema de inicio y que pueden transformar una bonita utopía en algo desastroso, ¿no? Ese creo que es algo importante y tomar en cuenta. Y bueno, muchísimas gracias por tu participación. Y bueno, continuamos con la presentación del doctor Pedro Flores Crespo. Pedro. Bien, bueno, pues muchísimas gracias a todos. Realmente es un gusto estar en la UNAM, es un honor estar en la UNAM. Además, en pocas veces está discutiendo un tema ante colegas, ante estudiantes, pero pues tiene la compañía de amigos. Entonces yo estoy muy contento de que me hayan invitado y muy agradecido. Entonces muchas gracias. Yo voy a hacer una presentación distinta y más puntual de la que hace Ruth. Ruth nos da una panorámica espléndida de los diferentes subsistemas de educación superior tecnológico, y yo voy a hablar, si me pueden ayudar a poner la presentación. No sé si ahí está. Yo voy a hacer una presentación, les digo, más puntual, que se deriva de un estudio que nos encargó el Instituto Internacional de Planeamiento para la Educación de la UNESCO, en donde trata de ver cuál es la problemática ante la demanda por opciones educativas, o cuál es la función más que la problemática de la educación superior tecnológica, no universitaria o profesional o vocacional, porque ahí hay muchas definiciones. Entonces, este es el objetivo, ¿no? Identificar algunos elementos del subsistema de educación superior y iniciar el debate, como bien lo plantea los objetivos del seminario. Para ello he dividido la presentación en 4 partes principales. La primera es por qué analizar el subsistema de educación superior tecnológico. Tiene razón Alejandro en el sentido de decir es un subsistema poco estudiado, y creo que es importante llamar la atención, o que atraigamos la atención, o que hagamos más explícitas las razones de por qué analizarlo. Las características generales, yo creo que la presentación de Ruth fue una muy buena panorámica sobre esto, y voy a tratar de irme rápido. Y los hallazgos del estudio que les comento que encargó la UNESCO, que era un estudio comparativo con Colombia y Brasil, y nos pidieron que tomáramos los diferentes instituciones politécnicas, tecnológicas e institutos tecnológicos, lo cual representó para mí una oportunidad, porque mis estudios previos eran solamente en las universidades tecnológicas. Entonces, tuve chance con este estudio de estudiar las politécnicas, que fueron estudios de caso, y los tecnológicos, que no los conocía. Y al final, bueno, algunos puntos de debate. Entonces, a ver, primera parte, ¿por qué analizar el subsistema de educación superior tecnológico? Que debo decir que lo entendemos aquí, exceptuando al Politécnico Nacional, quitándolo, como los 3 subsistemas que mencionó Ruth, ¿no? El sistema de tecnológicos, agrupado ahora entre el Tecnológico Nacional de México, las universidades tecnológicas y las universidades politécnicas. Eso entiendo por subsistema de educación superior tecnológica. Bueno, primero que nada es ¿qué ha sido el principal instrumento de política para elevar la matrícula escolarizada, ¿no?, de los diferentes gobiernos? Independientemente de que hayan cambiado, que se haya cambiado el régimen político y que hayan cambiado los signos partidistas, desde el 91 parece ser una continuidad de que este es el subsistema el que va a elevar la matrícula de educación superior escolarizada. Según el 4º informe de gobierno, en este sexenio nos dice que en este sexenio se crearon 25 instituciones y todas son de corte tecnológico. 11 politécnicas, 11 tecnológicas y 3 institutos tecnológicos.
Dos, creo que otra razón es que ha experimentado cambios institucionales significativos, como bien lo mencionó Ruth. A partir del 2009, las universidades tecnológicas que solamente ofrecían el nivel de técnico superior universitario, que se llama el 5B, se transforman y empiezan a ofrecer licenciaturas. La pregunta es, ¿por qué? ¿Bajo qué racionalidad? Y bueno, ahorita lo podemos discutir. Una de las razones puede ser económica. Los costos por alumno son muy altos. Entre más alumnos metas, bajas costos unitarios, haces economías de escala, pero con un costo que aún no se ha medido en términos de calidad y de equidad. No sabemos si todas aguantaban la continuidad o podían hacerlo de manera equitativa o no todas las universidades tecnológicas. Otro punto es que en 2014 se agrupa estos institutos descentralizados y centralizados, así como los centros tecnológicos, en el Tecnológico Nacional de México, que actualmente está compuesto por 266 instituciones y es casi 500,000 de estudiantes están matriculados ahí. Es muchísimo. Yo no sabía esto que comentaba Ruth, que sigue operando a pesar de haberlo tratado de unificar con dos subsistemas separados. Y esto creo que es muy interesante desde el punto de vista organizacional, por qué se está dando esos cambios y qué fue lo que dio inicio a que los trataran de agrupar en un tecnológico, que por ahí se nos quedó un artículo pendiente sobre ese tema, Ruth y a mí. Tercero, los subsistemas de educación superior tecnológico, como lo vimos, han enfatizado un modelo educativo particular, enfocado a la práctica y a la vinculación con el mercado laboral. Y esto creo que ha sido distinto a otros modelos, a las universidades generales o a las universidades interculturales, incluso, que también es un nuevo modelo que está surgiendo. Y esto nos hace preguntarnos si ya que este es el instrumento de política para elevar la matrícula en educación superior, pues si ese es el modelo tecnológico de país que se tiene, ¿no? Y que tienen los gobiernos modernizadores. Otro es que pues puede haber contradicciones y desafíos del enfoque vocacional en el siglo XXI. Algunos filósofos de la educación, como Christopher Winch y varios, han hablado de que las líneas entre la educación vocacional o liberal empiezan a borrarse precisamente porque tenemos grandes desafíos en las sociedades, en el mercado laboral, y un enfoque vocacional pues puede ser disfuncional para tratar de dar respuesta, ¿no? Dentro de un paradigma funcional de la educación, darle respuesta al mercado laboral, y debatiríamos si eso es correcto o no. Luego, otra de los puntos a los que nos lleva esto es la formación integral. Si estamos concentrados en preparar a los estudiantes para el empleo, es muy probable que se empiecen a perder algunos elementos de formación integral, reflexión crítica, análisis, razonamiento, que se puede ver fácilmente pues a través de una interpretación de una gráfica, a través de la interpretación de la ley que tengan que interpretar algunos egresados, y que parece, según las evaluaciones, algunos subsistemas tecnológicos no están fortaleciendo esas habilidades. Se los han dicho los CIES, se los han dicho las evaluaciones que han encargado exclusivamente para que evalúen los subsistemas, algunas investigaciones independientes, los empleadores, ¿no? Ahí sí no les hacen caso, ¿no? Cuando les dicen, oigan, no están formando integralmente, hay varia evidencia acumulada que nos indica que estos subsistemas están formando en competencias que no son las que se requeriría en una sociedad compleja como la actual. Luego otro, tomado de Roberto Rodríguez en un artículo sobre la vinculación. La vinculación, desde que yo empecé a estudiar aquí a los colegas, se hablaba mucho de cómo vincular las universidades con el mercado laboral. Había críticas en ese sentido, y se sigue repitiendo como un mantra de que hay que vincular a las universidades con el sector
se dice con el sector social, pero es más con el sector productivo, y hay muchos problemas ahí que no han sido resueltos. Y si se repite constantemente este punto, pues es que algo no está resuelto. El paradigma de las universidades tecnológicas decía que el 25% del financiamiento tenía que venir del sector privado. No ha llegado a tal. Algunas universidades sí, son las universidades que son las que están en el Golfo y que tienen convenios con Pemex, ¿no? Y que sí han logrado un financiamiento alto, pero en general el promedio de financiamiento desde el sector privado hacia las universidades tecnológicas, que les digo, el paradigma era 25%, no es tal, no ha llegado a eso y llevan ya de operar bastantes años, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto que hay que pensar cuando se tomen en cuenta estos modelos. Luego, algo que me parece que es una oportunidad, creo que este tipo de modelos o de subsistemas, creo que nos pueden llevar a cuestionar de una manera más directa las reglas de los sectores empresariales, del mercado laboral y del sector industrial, de manera más frontal que otros subsistemas que no tienen este componente de vinculación. Porque pues varios colegas han dicho que no todo, aquí Alejandro entre ellos, pues no todo depende de la universidad, no puedes tú crear oferta laboral a partir de lo que tú estés ofreciendo como cursos. Entonces creo que esto es importante ponerlo en claro hasta dónde la universidad le toca hacer una cosa y hasta dónde los diferentes sectores, económico, laboral, social, le toca hacer otra. Entonces, miren, estos son al menos, ¿no?, las 4 razones por las cuales yo pienso que estos subsistemas tendrían que ser abordados. Si ustedes quisieran tomarlo, pues aquí tienen una justificación de la tesis, ¿no? Por el lado de la política pública, ¿no? El instrumento para elevar matrícula, el cambio institucional que han tenido, organizacional, que es muy interesante porque no solamente tiene que ver con el mercado laboral, sino como bien lo dejó ver Ruth y Alejandro, pues con un poder dentro de los estados bastante fuerte y dentro de la burocracia de la SEP. Un modelo educativo y curricular, que como ustedes saben, pues estamos discutiendo ahorita el de básica y media superior y pues nos tienen trampados en sí. Son aprendizajes claves, para dónde, qué enseñamos, qué materias, etcétera. Creo que este es un tema muy importante. Y la intersectorialidad, que me parece que también es importante dentro de las políticas públicas, que puede hacer una universidad en función de sus diferentes subsistemas o sistemas económicos, sociales y culturales, ¿no? Entonces, estas son la primera parte. La segunda, las características del sistema subsistema de educación superior tecnológico. Para poderlos verificar o para poderlos identificar, pues hay que compararlos con los otros subsistemas. Esta es una tabla que muestra el porcentaje de matrícula comparado con los otros subsistemas y la oferta que tienen según el nivel, ¿no? Y aquí solamente destacaría 2 cosas, ¿no? A pesar del apoyo político, económico que han tenido estos subsistemas, como ustedes ven, no concentra más del 15% de la matrícula total este subsistema de educación superior tecnológica, que coincide con lo que tú comentabas. A pesar de los crecimientos no aporta, ¿no?, un gran porcentaje, ¿no? Y de hecho pues son 15%, es más o menos alrededor de la matrícula de las instituciones públicas federales y pues es la mitad de la matrícula de las instituciones particulares. Y luego vean la oferta, que son los niveles en los que seguramente ya tuvieron ustedes conocimiento de los niveles, cómo se clasifica la educación superior, que es el técnico superior universitario, que es el 5B, la licenciatura 5A y el posgrado es 6, ¿no? Y vean ustedes ahí cómo se distribuye. Ustedes podrán ver, ¿no?, que algunas universidades pues no ofrecen posgrados, otras están muy concentradas en ofrecer el 5A y el posgrado, la licenciatura solamente, y no el técnico superior universitario. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué, por ejemplo, las universidades particulares, salvo la Ibero, no ofrecen el nivel de técnico superior universitario, el 5B? ¿Leyeron ver en el mercado o qué? ¿No?
Como les digo, exceptuando al poli, este es el subsistema, hay una tradición distinta, ¿no? Muy distinta, en el surgimiento de cada subsistema. Los tecnológicos nacen en el 48, después son agrupados en el Tecnológico Nacional de México. Las UTES en pleno auge modernizador económico del país, en donde la educación iba a cambiar la estructura económica, surgen las UTES, además de una emulación de los institutos tecnológicos franceses, y luego México también ha sido copiado por otros países, como Nicaragua, por ejemplo, tiene universidades tecnológicas copiadas de nuestro modelo, entonces copiamos y nos copiaron. Fue algo interesante. Y en 2001 entra otra vez la perspectiva tecnológica, creando las politécnicas. Como les digo, tienen historias distintas, políticas, económicas y de administración institucional muy interesantes. Aunque los institutos tecnológicos descentralizados, federalizados por el acercamiento que yo tuve en el estudio, eran descentralizados, en la práctica funcionaban con muchísimo mayor control en términos de todo desde el centro. Y en cambio las universidades tecnológicas, como órganos descentralizados de los gobiernos, tenían más apertura, por ejemplo, a recibirnos para hacer las investigaciones, ¿no? Que fue algo muy, muy evidente. Los tecnológicos no nos querían dejar entrar, ¿no? A hacer la investigación, las politécnicas abiertas y los tecnológicos igual. Los institutos tecnológicos, pese a que surgen en 1948, quisimos ver cuáles eran sus sistemas de indicadores, y no tenían sistemas de indicadores en 2010, 2011, pero así lo decían, pues no tenemos sistema de indicadores. Las tecnológicas sí tuvieron el cuidado de hacer un sistema de información muchísimo más cuidado, las politécnicas no, bien dice Ruth, y es un sistema que además está surgiendo, está reproduciéndose, y no sabemos qué tan bien están funcionando, porque los indicadores no son de fácil acceso. Y bueno, la pregunta que nos hicimos en este estudio es si había articulación para hablar de ser un subsistema, y por las entrevistas a rectores, por los grupos de enfoque que tuvimos, no hay articulación. Pero no hay articulación ni siquiera de cooperación institucional, ni siquiera, que sería lo mínimo, pero ni siquiera de portabilidad de estudios, como diría Miguel Sekeli. Es decir, si tú estudias en una tecnológica y luego te quieres ir a un tecnológico, decían que era más fácil que viniera un chico de Argentina y le revalidaras que un chico de la Politécnica o de la tecnológica a la Politécnica. Es realmente un desastre en términos de articulación de créditos y de competencias y de equivalencias. La pregunta que hacíamos es, bueno, pues si ustedes ya funcionan por competencias, pues acrediten por competencias, ¿no? Revaliden. ¿Por qué por créditos? Pues no, la respuesta pues no llegó, pero es una problemática muy marcada. Hay un celo institucional. Ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? No, pues sí tiene que ver, porque es como muy aspiracional, como que los rectores de las universidades tecnológicas quieren ser rectores de las politécnicas, ¿no? Como que es mayor estatus las universidades politécnicas que las tecnológicas. Y las tecnológicas son las que menos recursos han tenido, son las que menos recursos académicos tienen para sobresalir, es donde van los chicos con mayores desventajas y es donde les cobran además, ¿no? Cuotas. Entonces, hay una problemática bastante marcada en términos de la integración de los tres subsistemas. Como les dije, pese a la expansión, se concentra un porcentaje mínimo en estos subsistemas, y la pregunta que levanta es si hay un problema de oferta, ¿no? De oferta educativa, es decir, el gobierno está ofertando muchos lugares, pero parece que la demanda social, ¿no? Familias, estudiantes, no están viendo en esas opciones un atractivo, y me parece que esto es muy interesante desde un punto de vista de políticas públicas y de planeación educativa. Como les dije, el cine lo ofrece exclusivamente, no exclusivamente, un mayor porcentaje,
la oferta pública, pero no ha podido cambiar el patrón de demanda, que estos datos no están actualizados, pero los porcentajes se mantienen. Arriba ustedes tienen un grisecito, lo que es el posgrado. En blanco, el área blanca es la licenciatura, y abajo, en negro, tienen la concentración, el porcentaje del TCU, que actualmente sigue siendo del 3%, y tú pusiste ahí 5, ¿no? Creo que tenías ahí 5% o 3%, ¿no? Y se está estacionado ahí, ¿no? No se ha movido, ¿no? Si dijéramos, no, pues si ha funcionado, la demanda social ha cambiado, el patrón, pues tendríamos una área oscura muchísimo mayor, y parece que eso no está ocurriendo. Y eso es una cosa pues muy interesante, que verlo a la luz de otros países despierta bastante inquietud. Tercera parte, paso al estudio empírico. Lo que hicimos, lo hice con una colega, ¿no?, de la Ibero, Dulce Mendoza, y como les digo, bueno, nos pidieron que hiciéramos un estudio para ver ante las demandas educativas, ante esta presión, además demográfica, que se veía venir, pues cuáles eran las opciones que tenía que ofrecer los países. Y para eso pues nos dijeron, a ver, cuéntenos un poco cuál es la función que tiene la educación superior tecnológica en México, cuáles son las problemáticas, y nos hicieron muchísimo énfasis en el mercado laboral. Pareciera que ahora el referente de eficiencia, ¿no?, de estos subsistemas es el mercado laboral, cuántos egresados, qué tasa de empleo, ¿no?, que es muy importante, no lo sé, pero nosotros quisimos obedecer un poco a la UNESCO y decirle, no, espérate, vamos a tomar otros referentes. Uno de esos ahorita se los voy a comentar cuál era. Y entonces, bueno, la estrategia metodológica fue elegir 2 estados en México, como tú bien lo dijiste, pues porque fueron 3 criterios para elegirlo. No, uno era industrial, es que son realmente estados muy industriales, muy pujantes, que crecen, Querétaro crece por arriba de la media nacional en términos económicos, tienen una cobertura similar, o sea, hay los 3 subsistemas ahí. Y bueno, otro criterio pues era el de conveniencia, porque era lo que podíamos acercarnos desde el DF, que estábamos en algún momento haciendo ahí la investigación, y pues teníamos que viajar. Esos fueron los 2 estados. Después nos pidieron que tomáramos los diferentes subsistemas, tomamos 2 instituciones, íbamos a tomar a las politécnicas de Querétaro, de Aguascalientes, a los tecnológicos y a las tecnológicas, pero al final la Universidad Tecnológica de Aguascalientes no quiso participar, nada más nos quedamos con 5 casos. Fue un enfoque deductivo, en el cual hicimos una revisión de literatura y pusimos unas categorías específicas, fue transversal, es decir, en un momento específico, y ustedes pueden ver ahí cuáles fueron las categorías que establecimos para hacer el estudio. Como les digo, quisimos ir un poquito más allá del mercado laboral, y algo que nos interesaba explorar era las racionalidades de la demanda, es decir, qué pensaba la gente, por qué elegía esas opciones, y sus familias, por qué no las elegía, y tratando de contrastar a las 3. Y otro que tenía mucha relación con lo que comentaba Ruth, era la institucionalidad, las reglas con las que operaba cada subsistema. Y nos dimos cuenta de unas cosas muy interesantes que ustedes lo podrán leer aquí. Los que quieran puedo mandarles el libro, está en electrónico. No, por razones de espacio no lo voy a exponer aquí, pero lo podré comentar al final. Fueron cosas muy interesantes, cuestiones de corrupción, de venta de lugares, de elección de directores, unas cosas realmente interesantes desde un punto de vista académico, muy preocupantes desde un punto de vista ciudadano. Miren, esto fue como se nos distribuyeron el énfasis. Como les decía, la UNESCO nos pidió hacer énfasis en el mercado laboral. Hicimos una muestra no probabilística de los egresados para entrevistarlos con una encuesta, que bueno, aquí ya no les comenté que teníamos 3 instrumentos, que era una encuesta de egresados, ¿no?, que fue de 153, en los grupos de enfoques con estudiantes, con profesores y con empleadores, y entrevistas semiestructuradas con los 5 rectores. Entonces así se nos distribuyó la muestra. Como ustedes ven, hay sobre representación de instituciones,
en el Instituto Tecnológico, y esto tiene que ver con la manera en que pudimos contactar a los egresados, que ustedes saben que no es una cuestión fácil. Entonces coincidió con una reunión que tenían el profesor en el Instituto Tecnológico de Querétaro, y pues nos planteamos ahí afuera del auditorio a levantar los cuestionarios. En los otros realmente fue muy difícil. Son de esas cosas que cuestan mucho trabajo. Tú sabes bien que hacer estudios de egresados se te sesgan mucho las muestras, siempre te llegan los que trabajan, no los desempleados, ¿no? Como diría Muñoz Izquierdo. Y bueno, esto fue lo que resultó. Entonces creo que es importante, se los comento, porque a partir de ahí hay que tomar con cautela algunos datos. Entonces miren, primer dato, contrario a lo que nos decía Ruth, nos encontramos que el 80% de los egresados estaba trabajando y la mayoría había encontrado un empleo en poco tiempo. El 53% de los encuestados recibían entre 2 y 3 salarios mínimos, que ustedes échenle cálculos. El estudio fue 2010-2011, porque a partir de ahí hay que empezar a hacer comparaciones con los otros subsistemas, que es alguna crítica que siempre nos hacían los funcionarios cuando sacábamos nuestros estudios, decir, pues sí, ganan muy poco los TCUs, pero a ver, compáralo con los otros. Y creo que tienen razón, hay que comparar con las otras opciones, lógicamente controlando algunas variables ahí, pero creo que es importante. Y de hecho, una de las cosas por las cuales varios colegas como Marisol Silva y otros han visto por qué no es atractivo el técnico superior universitario, porque ganan menos que los licenciados y los ingenieros, y esa señal del mercado